hora del programa, tenemos ya la entrevista inmediatamente con el doctor Antonio Bazán, y él es justamente politólogo, es catedrático, pero además había sido una conversación pendiente del último 28 de julio, que queríamos recoger un poco sus impresiones sobre lo que dijo el presidente de la República, que como reiteramos ha sido un discurso de despedida, de cierre ya básicamente como jefe de Estado, el de Martín Vizcarra, pero que ha sido bastante cuestionado por un mensaje optimista, y para muchos salió de la realidad, pero para otros intentando dejar las bases de un Perú que podría caminar hacia un rumbo diferente al que estamos en estos momentos, quizás para algunos caídos hacia el abismo. Doctor Bazán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Rumbo al Poder por Vez Cable. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Mira, yo la sensación que tengo, no solo a partir del discurso presidencial, sino ya, mira, desde que Martín Vizcarra asumió el poder, tuve la sensación que en él existía una cierta pérdida de la razón política. ¿Ya? O de los sentidos. ¿En qué sentido? A ver, en principio, ¿no? Se trata de un hombre cuya ambición desmedida lo lleva, ¿ya? A traicionar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y ungirse, hacerse ungir como presidente de la República, ¿ya? Eso dice mucho de él. Ahora, con posterioridad, ya él una vez en el poder, mira, él es una persona que yo creo que no gobierna el Perú realmente. Mira, la institución, o sea, la presidencia de la República es una institución. No existe el presidente personal, de tal forma que por la complejidad que la forma de gobierno, ¿no?, presidencialista le otorga facultades administrativas, legislativas, normativas a la presidencia de la República, lo que se requiere es una persona con mucha capacidad para que conduzca esa institución, ¿no? Yo noto en él esa falta de capacidad. Lo recuerdo todavía cuando en una entrevista televisiva le preguntan, ¿no?, respecto de su función como jefe de Estado y jefe de gobierno, y él responde que él no es jefe de Estado. Es un hombre que no conoce ni la Constitución. Mira, su último discurso presidencial, en verdad, lo representa plenamente, ¿no? Él, yo creo que ha caído, ¿no?, en convertirse en un dictador propiamente. Yo creo para usted, el presidente Vizcarra es un dictador. Él es un dictador, efectivamente. ¿Pero un dictador que convoca elecciones? Bueno, es que hay formas ya más contemporáneas de dictadura, ¿no? Existe, por ejemplo, una categoría, ¿no?, que es la dictadura iliberal, ¿no?, que consiste en aquellos gobiernos que no respetan los derechos fundamentales, que no respetan el equilibrio de poderes, pero que guardan ciertas formas. Esta es una forma de dictadura, ¿ya? Que se instrumentaliza a través de ciertos mecanismos, ¿no? Como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. ¿Ve? Digamos, mira, yo, para hacerte más directo todavía, yo periodifico esta dictadura de Martín Vizcarra más o menos así. Mira, ¿cómo? Yo creo que a partir del 23 de marzo del 2018, ¿no?, y hasta el 30 de septiembre del 2019, es decir, entre su asunción al poder, ¿ya?, y la disolución, ¿no?, del Congreso de la República, tú debes recordar muy bien que lo que hemos tenido en ese momento es la hegemonía de un discurso antipolítico, un discurso totalmente populista contra la política. Es un discurso altamente coercitivo. Mira, es un discurso contra la política, contra los políticos, contra las instituciones. Pero no solo ello, sino que es además una dictadura sumamente perversa. ¿Por qué? Porque se produjo allí incluso la posesión estatal
¿no? Digamos, no solo el desposeimiento discursivo de la política, sino la posesión estatal de los cuerpos de los políticos a través de la figura penal denominada prisión preventiva. Ya, ¿no? doctor Bazán, Dime. ¿cuál es su opinión? Le voy a cortar un poco el tema, pero sin salir de lo que estamos conversando. ¿Cuál es su opinión sobre los fiscales supremos recientemente suspendidos por la Junta Nacional de Justicia, Tomás Gálvez y Pedro Chávarri, que además ha sido fiscal de la Nación? Mira, Pedro Gonzalo Chávarri es un hombre que tiene más de 40 años en el Ministerio Público. Tomás Gálvez es un académico muy importante en el derecho penal. Yo lo que veo ahí, ¿ya?, es que esto responde, ¿no? Mira, la Junta Nacional de Justicia ha devenido en un mecanismo, ¿ya?, de esta dictadura, ¿no?, para, en este caso, hacer variar, ¿no?, la correlación de los votos en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? En verdad, habría una manipulación política, una mano del presidente Martín Vizcarra en la suspensión de 6 meses de esos fiscales supremos, como justamente ellos han dado a conocer a la opinión pública, que es una intromisión política del presidente en esta suspensión de funciones. Es que de lo que se trata es de una dictadura con apariencia de democracia. Guarda todas las formas. Yo no diría del presidente Martín Vizcarra, porque como he señalado, a Martín Vizcarra le falta mucho. El cargo le queda muy grande. Seamos sinceros, ¿ya? El Perú necesita un hombre que tenga la capacidad para conducirlo al desarrollo, ¿ya? Somos un país pequeñito, de apenas 30 millones, una ciudad china, nada más. Mira, y yo estoy convencido que en política los hechos no suceden por casualidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es, en este caso, una suspensión de estos fiscales supremos que coincide con la elección que en los próximos días se va a hacer, ¿no?, del representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? O sea, yo creo que... ¿Cuál sería la coincidencia y la incidencia de esa coincidencia que usted nos está mencionando? Yo creo que la incidencia va a radicar en el hecho de que muy probablemente, y mira, solo falta unos días para que se me dé o no la razón, un fiscal supremo adjunto, ojo, un fiscal supremo adjunto, ¿ya?, va a ser el representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vas a ver. Ya, pero ¿eso cuánto podría afectar en la lectura que tenga usted? Yo creo que afecta en tanto que la democracia, ¿no?, es el conjunto de reglas procesales, ¿ya? O sea, la democracia, ¿no?, es una democracia ya procedimental. Y entonces, cuando las reglas no se respetan, cuando éstas se alteran, como está sucediendo, ¿no?, desde que Martín Vizcarra toma el poder, sin duda que afecta a la democracia. Mira, estamos ante la criminalización de la política. Yo creo que si alguien escribiría un diccionario de ciencia política en el Perú, pudiera considerar la palabra fiscal, pudiera considerar la palabra juez, sobre todo juez de la investigación preliminar. ¿Por qué? Porque han devenido en agentes políticos. Pero ¿cómo podría afectar la democracia la convocatoria a unas elecciones, como ha hecho el jefe de Estado hace ya 2 semanas atrás, si mal no recuerdo? ¿Cómo podría afectar un poco la democracia si aún hay equilibrio de poderes con un Congreso de la República que ha sido justamente elegido tras el interregno propio que manda la Constitución de nuestro país? Si hay una garantía que, por ejemplo, se va a elegir nuevos integrantes del Tribunal Constitucional por manos del Congreso y no por decisión política del Ejecutivo. ¿Cómo podría todos estos factores afectar la democracia, señor Bazán? A ver, en principio que en verdad lo que hubo fue un golpe de Estado. ¿Ya? Mira, hay una razón, digamos, en analogía, ¿no?, entre lo que hizo Alberto Fujimori y lo que está sucediendo con Martín Vizcarra. Claro, con la diferencia que Alberto Fujimori ya tenía una noción de país
y condujo el Perú hacia un sentido más contemporáneo de la política. Lo que tenemos lo de Fujimori fue autogolpe y fue una dictadura enquistada y en el acaparamiento de todo el poder político del país, con la designación de fiscales, de jueces, con el manejo de todo el andamiaje legal y la megacorrupción que ya todos conocemos, lo de Alberto Fujimori. Es justo compararlo con un cierre parlamentario amparado en la Constitución del 93, amparados en los artículos que justamente el gobierno de Fujimori ha dejado para garantizar la continuidad de la democracia, convocando inmediatamente elecciones como ha hecho Martín Vizcarra. ¿Es justo comparar ambas dictaduras como usted lo señala? Es justo absolutamente, absolutamente. ¿Ya? Lo que ocurre es que este es un gobierno populista. El populismo no es de derecha, no es de izquierda. El populismo es nada más y nada menos que una forma de gobernar, ¿no? Y es lo que está sucediendo en este país. Lo que tenemos es un discurso antipolítico. Mira, todas las dictaduras, por lo menos del último medio siglo en el Perú, han tenido un discurso de ese tipo. Y yo te hago recordar. ¿Acaso Juan Velasco Alvarado no creyó también que culminaba con un sistema de partidos, fue antipolítico, construyó el Sinamos, ¿no? Y tuvo toda esa intención. Ya. Alberto Fujimori fue lo mismo. Y de igual forma, ¿no? Está procediendo el presidente Martín Vizcarra. Son dictaduras populistas, ¿no? Que pueden ser, ¿no? De izquierda, de derecha, en fin, pero son dictaduras. ¿Cómo comparar a Martín? No estoy defendiendo a Martín Vizcarra, por si acaso, doctor Bazán, porque constantemente mis opiniones son bastante críticas contra el jefe de Estado. Pero lo que quiero entender la lógica suya es, ¿cómo comparar una dictadura Martín Vizcarra con una dictadura Alberto Fujimori? Si, por ejemplo, en la situación que hemos vivido con Alberto Fujimori, que es la reciente dictadura que hemos padecido en el país, ha habido un acaparamiento, control político de todo, en realidad, en el país, con el andamiaje de la corrupción que conocemos y cómo ellos han terminado tras las rejas, como Vladimiro Montesinos, como Alberto Fujimori y otras personas más de su entorno. Y en el tema, por ejemplo, parlamentario, Alberto Fujimori sabemos cómo es que compraba los votos o manejaba el Congreso de la República y dominaba el poder político en el país. En el caso de Martín Vizcarra, le vuelvo a preguntar, ¿es justo comparar el manejo que tiene el Ejecutivo en los tiempos de Fujimori, comprando parlamentarios, con Vladivideos de por medio, con cerros de fajo de dinero, y que no está ocurriendo con Martín Vizcarra, que convoca elecciones y que otra vez esté un tete a tete con el Congreso por diferencias en la reforma que están planteando? ¿Hay alguna similitud en ambos escenarios? A ver, tú has notado, te voy a mencionar casos muy concretos. Tú has notado el cambio de discurso, por ejemplo, en el congresista Urresti. ¿Y por qué lo hizo? ¿Acaso no coincidió con... ¿A cuál discurso se refiere usted? ¿Al de la suspensión? Al de la inmunidad parlamentaria. El de la inmunidad parlamentaria. ¿Recuerda cómo él tiene una posición, discurso de por medio, no solo un voto, discurso de por medio respecto de la inmunidad parlamentaria? La Corte Suprema reabre su caso, gravísimo, porque sería una condena de por lo menos 30 años para él, y él cambia de posición. Otra. A ver, el ex Contralor General de la República. Alarcón. Él, en una actitud beligerante respecto de su función congresal de fiscalización, ¿no? Y te das cuenta como también se le criminaliza, ¿no? Y así. Pero claro, mire, lo de Urresti tengo otra lectura. Lo de Urresti en el tema de la inmunidad, como aspira a ser candidato a la presidencia, meterse en un contexto político donde se le escapa su análisis constitucional legal y le gana más su sentido populista, lo hace retrotraerse de su primer discurso de la inmunidad. Y lo del tema, por ejemplo, de Urresti, retractándose de esta intención de reforma política, de prohibir a condenados en primera instancia postular cargo de votación popular,
es situarse él mismo en esa condición de riesgo de no poder presentarse, por el caso Bustillos que tiene justamente pendiente, que si lo sentencian en primera instancia, él no va a poder ser candidato político, o en todo caso, su aliado político, José Luna Gálvez, tampoco podría postular, porque él justamente, el presidente de Podemos Perú, se encuentra inmerso en una trama de corrupción que está siendo investigada por presuntos actos que se habrían perpetrado. Entonces, ahí yo no veo un poco la mano de Vizcarra, lo que veo es el interés populista, politiquero de Urresti y de su entorno. El caso del Arcón, hay investigaciones pendientes que justamente están desde la misma Contraloría General de la República y desde el Ministerio Público, desde que él dejó justamente las funciones. Y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, terminó justamente pidiendo en esta acusación que se le hace al Arcón para que rinda cuenta de sus actos, y la forma como se conoce ha manipulado su declaración jurada presentada cuando asumió el cargo. Entonces son más intereses políticos que manejo presidencial. Bueno, en principio, yo no creo que Urresti tenga ninguna posibilidad de ser presidente de la República. No, digo yo tampoco, pero él quiere ser presidente. Mira, es posible que un hombre pragmático como el señor Luna Gálvez lo termine lanzando porque pudiera asegurarle el mantener su cuota parlamentaria. Nada más, nada más. No creo que tampoco los asesores del presidente Vizcarra vean en él un próximo presidente, ¿no? Ahora, y como te digo, las formas de la dictadura se mantienen. Lo que pasa es que ya en el sentido más contemporáneo, ya tenemos un refinamiento, ¿no? Las apariencias de la democracia se mantienen, ¿no? Pero no son más que las apariencias, ¿ya? En realidad, ¿no? Esta es una dictadura, ¿no? Es antipolítica, ¿no? Y yo creo que, como te digo, tiene 4 etapas, ¿ya? Una segunda que ha sido la de la epidemia, la del confinamiento, ¿no? Donde ha habido un trato, digamos, una dictadura médica, ¿no? Con el desposeimiento de los derechos ciudadanos para que todos los ciudadanos pasemos a ser tratados como enfermos. El coronavirus, vamos a ver, la primera mutación del coronavirus no ha sido tanto biológica, sino psicológica, ¿ya? Porque se ha convertido, ¿no?, en una enfermedad también psicológica para los peruanos, ¿no? Creo que vivimos hoy, ¿no?, una tercera etapa, ¿no?, que nuevamente se convierte en una etapa contra la política, fundamentalmente, ¿ya? El presidente de la República, mira, todo populismo busca inventarse un enemigo, porque la lógica del populismo es la contradicción, es la negación de la negación, ¿ya? Busca inventarse un enemigo, y el enemigo perfecto es el Congreso de la República, porque es la institución más desprestigiada. Y es la más desprestigiada, ¿por qué? Porque este discurso, fundamentalmente administrado, ¿ya?, desde este grupo caviar que conduce el proceso político peruano, ¿ya?, no conduce, ¿no?, gracias a Dios, el Ministerio de Economía, entre otros, ¿ya?, pero sí el proceso político, ¿ya? Y hay una hegemonía, ¿no?, de este discurso, lo han hecho sentido común entre la gente. Defender al Congreso, yo sé que es impopular, ¿no? Defender a Pedro Gonzalo Chávarri, yo sé que es impopular, ¿ya?, porque han sido estigmatizados. Ya, pero Gonzalo Chávarri tiene relación directa con la trama de corrupción que se habría hecho con los Cuello Blancos. Tiene, por ejemplo, recuerdo usted que tiene de una de sus asesoras esa vinculación directa en el deslacrado de la oficina, violando la propia normativa legal de la custodia del medio probatorio cuando entró José Domingo Pérez, cumpliendo sus funciones, y que finalmente terminó diciendo esta funcionaria, que era brazo derecho de Pedro Chávarri, que la orden de violar la oficina lacrada era justamente del ex fiscal de la Nación, aunque él diga lo contrario. O sea, son cosas que de una u otra forma se dicen por sí mismas. Pero en el tema, por ejemplo, del confinamiento, podría ser una dictadura
que el presidente Vizcarra haya determinado que, como se dice, nos trata a todos como enfermos, marcando la cuarentena, si por ejemplo lo mismo ha hecho España, lo mismo ha hecho Italia, Francia, Alemania, Corea del Sur lo está volviendo a hacer, Alemania lo ha vuelto a focalizar, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, todos los países han confinado a su población. Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, que a pesar que ha sido la primera nación que justamente salió de la cuarentena, pero volvió a entrar de manera focalizada. Australia, estamos hablando de naciones enteras de primer mundo, salvando distancias, que también han confinado a su población. Estaríamos diciendo entonces, si Vizcarra nos ha mandado a cuarentena porque es dictador, los demás presidentes o las demás naciones viven bajo dictadura. A ver, mira, yo creo que de lo que has señalado en el sentido metodológico del análisis político, tengo que rescatar tu frase, ya, guardando las distancias. Ya. Mira, existe en la lógica del análisis político el estiramiento de los conceptos, ¿ya? Los casos que me has mencionado respecto de Perú tendrían que ser propios de una comparación de máxima diferencia. El Perú ya es un país cuya sociedad, ¿ya? En lo social y en lo económico es mayoritariamente informal. Yeah. Y lo que se ha hecho, ¿no? Creo es un mal tratamiento del confinamiento que debió sectorizarse. Yeah. ¿Ya? Y lo que se ha hecho es conducir a los peruanos, ¿no?, a la pobreza. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Hay gente que ha sido criminalizada, ¿no?, por salir a vender, ¿no? Han salido a vender, mira, cualquier cosa, ¿ya?, con tal de tener para comer, ¿no? A mí me parece que no ha sido la mejor forma. Por demás, la represión ha sido también muy grande. Ahora, yo en esa parte quisiera concluir con lo siguiente. A ver. Mira, todo dictador populista siempre va a buscar un enemigo, echarle la culpa al otro. Estas son casi normas de la dictadura populista. Y dime si acaso Martín Vizcarra, esta dictadura, no culpa de su fracaso, ¿ya?, al pueblo. Lo culpa al pueblo. O sea, el pueblo es el culpable, ¿no?, de que existan más de 40.000 muertos producto de la epidemia del coronavirus, ¿no? Es parte, o sea, mira, todas las dictaduras, ¿ya?, por la lógica, funcionan igual. Pero, Mavin, le agradezco por el tiempo que hemos conversado, pero también quiero cerrar justamente esta opinión en que estamos vertiendo, diferencia que podamos tener, en el sentido de que sí, coincido con usted. Mire, en la diferencia que tenemos, coincido con usted que había un pésimo manejo de la pandemia. Aquí en el país, pésimo manejo de la pandemia, por más que el colegio médico haya recomendado estos cercos comunitarios, haya recomendado las cuarentenas focalizadas de manera progresiva, repotenciar el primer nivel de atención del centro de salud, que está llegando demasiado tarde. Tenemos un gobierno que avanza sobre la marcha, toma decisiones sin ninguna planificación, sin ninguna visión. Pero eso, en nuestro criterio, va más de la mano con la improvisación y la forma irresponsable de gobernar con el populismo, pero que en cierto modo no va con un tema de dictadura, que es lo que no estamos teniendo. Porque una forma tácita, por ejemplo, de ver una dictadura en un país es cuando un medio de comunicación se calla o es apagada la antena, un periodista es simplemente despedido por su opinión contraria. Y habemos muchos periodistas que justamente cuestionamos duramente al presidente Martín Vizcarra de nuestra tribuna y que no tenemos ningún impedimento de hablar. Si hay una libertad de expresión, libertad de prensa, entonces estamos viviendo una democracia, no quizás fortalecida, pero sí, democracia al fin y al cabo. Pero dictadura, creo que estamos un poco distantes de vivir ese escenario, y espero estar equivocado y que no se cumpla justamente esa situación en el país. Mira, ¿Sí? yo te digo con todo aprecio, ¿ya? Y tú tienes ya años en el periodismo, y yo creo que tú efectivamente tienes libertad de expresión en Vez Cable y en Exitosa, ¿no? Pero yo dudo que esa misma libertad de expresión la puedas tener en otros medios de comunicación. Bueno, eso también depende de los intereses de los medios. Eso valga. Pero los intereses de los medios, ¿cuáles son en este momento? Es que, bueno, sería meter en otro debate que no va a terminar.
Lo cierto es que podemos tener diferencias, pero sí coincidimos que la pandemia ha sido pésimamente manejada en este país y las consecuencias las estamos pagando en estos momentos los más de 30 millones de peruanos, que es una ciudad china bastante pequeña. Gracias, señor Bazán, por la comunicación. Mira, te agradezco mucho y ten en cuenta que parte de esta dictadura es también la última etapa, que consiste en evitar que ciertos partidos políticos, ¿no?, a través de retirarle la inscripción, que ciertos políticos no postulen, ¿no?, y para ello necesita el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, señor Bazán, muchas gracias por la comunicación. Un gusto, gracias. Un gusto. Que tenga buen domingo. No vamos a la pausa, regresamos con más aquí, rumbo al poder.